Bueno, vamos a la palabra del Señor. Mira, el Señor nos ha estado hablando en la semana acerca de los tropiezos. Jesús dijo, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquellos por los cuales vienen los tropiezos. Es necesario que vengan los tropiezos para que se manifieste tu carácter, se manifieste tu estatura espiritual, se manifieste tu visión y tu propósito. ¿Dónde estamos parados? Cuando vienen las tormentas, cuando vienen las cosas que nos desaniman, cuando se sucede toda situación que no deseamos, que no queremos, pero que muchas cosas de las que nos pasan están apelando de alguna manera a nosotros, de cómo nosotros encajamos ese asunto y nos sobreponemos con la ayuda del Señor. El Señor nos dio sabiduría, nos dio poder, nos dio consolación en la Escritura, nos dio estrategias y nos dio armas espirituales para derribar toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, el diablo es un vencido y toda gente que se deja usar, sabemos que tarde o temprano también la va a pasar mal, porque todo aquel que se levanta contra el propósito de Dios en las personas no va a ser tenido por inocente. Dios va a juzgar a toda persona que de alguna forma se alegra en la iniquidad o se complace en la maldad. Estamos rodeados de gente mala, estamos rodeados de gente que está en tinieblas, y entonces tenemos que ser sabios, ser prudentes, prepararnos para el día malo, prepararnos para cualquier cosa que nos pueda pasar, no por miedo, sino por sabiduría, porque Jesús nos advirtió que íbamos a tener aflicciones y que el Señor nos dejaba como ovejas en medio de una manada de lobos. O sea que no todo lo que tenés alrededor son benignos, son buenos, son santos, son puros. Hay de todo. Entonces, el Señor no nos dejó a la suerte, sino que nos da estrategias, sabiduría, armas, diseño y sobre todo ejemplo en Jesús. Vamos a compartir la palabra acerca de los tropiezos. Hemos estado hablando que hay tropiezo de parte de Satanás, dijimos que hay tropiezo de parte de gente que se deja usar por el diablo. Hay también tropiezo en cosas que no son por lazo, que por ignorancia nosotros nos enredamos, por ejemplo con nuestra lengua, o por digamos así, asociarnos con personas que no nos tenemos que asociar, o por negocios en los que nosotros no deberíamos intentar entrar, y tantas cosas no son por tropiezo y no lo sabemos. Nadie sabe cómo va a salir del cuerpo, cómo va a ser el día de su muerte, nadie lo sabe. Pero todos, de una forma u otra, algún día saldremos del cuerpo. Y nadie sabe tampoco en qué hierra el hombre, sino por el consejo de Dios. Entonces el consejo de Dios es el que nos alumbra, el que nos advierte, el que nos prepara, el que nos abre los ojos al entendimiento para no caer en el camino que caen los malos y los que no se dejan aconsejar. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 119, 165. El Salmo 119, 165, el salmista David dice algo que me alienta, y espero que te aliente en esta noche. Esta palabra que vamos a enseñar en esta tarde no es un mensaje más, es algo que te puede librar de tremendos conflictos y te puede traer gran bendición por medio de una liberación de aquellas cosas que el enemigo ha programado para hacernos daño. ¿Sabes? En estos días que son, entre comillas, festivos, de celebración, de recreación, de compartir, de pasar tiempo en familia, de gozarnos, de alegrarnos, con la excusa que algunos tienen del tema de la Navidad o del fin de año o el año entrante, de celebrarlo, también hay una astucia que el enemigo usa, una artimaña, para crear tropiezo a los hijos de Dios. La gente te va a observar y va a empezar a criticar todo. Si celebras a Jesús, porque lo celebras; si no celebras, porque no celebras; si comes, porque comes; si no comes, porque no comes. Entonces, cuando hablamos de tropiezo, hablamos de que aunque tú no seas tropiezo, el enemigo va a querer hacerte sentir culpable. ¿Cuántos extranjeros somos acá esta noche? Entonces, si te compras una ropa, si paseas, si te sacas una foto, si te ríes, si comes, si disfrutas, si regalas, si recibes un regalo, te están mirando de allá algunos con el ojo cruzado a ver qué hace este, cuánto gasta, se acuerda de mí, saluda, no saluda, envía, no envía.
Esto es la ley natural, el ABC de la situación de que se manifiesta la carne, el egoísmo, el materialismo, etcétera, etcétera. Todo esto es normal, es natural, del hombre caído, del hombre viejo. La Biblia dice que el que practica el amor no peca, pero el que no está en amor, todo lo ve mal y es usado por el enemigo para que uno no se pueda gozar, no tenga libertad, no tenga paz, no se recree. Entonces tenemos que salir de la culpa y la condenación de la gente que está atada y tenemos que ser libres en Cristo. La Biblia dice que el que come para Dios come, el que no come para Dios no come. El que hace caso del día, para Dios lo hace, y el que no hace caso del día, para Dios no lo hace. Entonces tú no tienes que estar condicionado por lo que otro juzga, o por lo que otro dice, o lo que otro le parece. ¿No? A mí me dijeron, ay pastor, ¿cómo que usted come asado comprándole al marroquí que lo mata mirando para la mezquita? Digo, ¿sabe qué pasa? Que mi oración es más fuerte que el pacto que puedan tener ellos. Porque la Biblia me enseña, lo vamos a estudiar esta noche. Tu oración y tu acción de gracia cancela toda maldición. Entonces tú no te dejes condenar por la ignorancia, por la ceguera y por la religiosidad de nadie. Tú sé libre, porque en Cristo eres libre. Entonces, si yo como, para Dios como, y el que no come, para Dios no come. Yo no juzgo al que no como, al que no come, ni me juzgue por comer, porque la Biblia dice que ya no nos pongamos tropiezo, ya no seamos de tropiezo, sino que propongamos en nuestro corazón bendecirnos. ¿Y esto qué tiene que ver, pastor, con la predicación del Evangelio? Es que el Evangelio tiene doctrina, es que el Evangelio tiene enseñanza en la casa. Tú no fuiste llamado a ser solamente participante o devoto de una religión, tú fuiste llamado a un modo de vida. Y el modo de vida tiene una dieta que es integral, es en todas las áreas. ¿Sabes cuánta gente hay condenada? ¿Sabes cuánta gente que no puede reír porque está mirando de reojo si la aprueban o no? Que no puede decidir una cosa porque tiene que conformar a todo lo que le rodea. Esa persona no es libre. El que es libre no anda por caras o por caretas, anda por la revelación de la imagen de Dios en Cristo Jesús. Entonces, somos lo que somos por la gracia de Dios y tenemos que aprender a recrearnos en esa libertad que Cristo nos da. Entonces, esta noche yo te voy a desatar de un montón de conceptos de culpabilidad, de condenación, de temores, de qué dirán, de qué pensarán, cómo lo tomarán, etcétera, etcétera. Porque todas esas cosas no son de Dios, son de la carne. Y son de caprichos, y son de argumentos carnales que te impiden a ti correr con libertad la buena carrera que tienes por delante. Y ¿sabes qué? Tenemos que decidir vivir para agradar al que es digno de ser agradado, por encima de todas los demás. Nosotros nunca vamos a poder agradar a todos. Ni siquiera si te propones agradar a alguien lo vas a conseguir, porque el corazón del hombre es engañoso, ni él sabe lo que quiere. Entonces, más vale proponte agradar a Dios y Dios te va a dar gracia para con aquellos que se irritan o no te entienden o te persiguen por tu manera de pensar o por tu manera de actuar. ¿Cuánto quieren ser libres de los hombres? No dije de los demonios, dije de los hombres. A veces estar atado de los hombres es peor que estar atado por demonios. Porque el demonio contigo no discute, los hombres sí. Entonces estar atado por los pensamientos de los hombres es peor que estar atado por demonios. Sabe que la religión da ocasión a ser atados por la carne de otro. La revelación trae libertad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No podemos nosotros esperar en la carne conformar a gente carnal o a gente que está limitada por la ignorancia o por la religión. Entonces, esto de que no ser estorbo es muy importante que nosotros entendamos. Hay muchas cosas que son estorbo. El apóstol Pablo en Gálatas 5 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién les estorbó? Ustedes venían bien. Y todos nos tenemos que preguntar y tenemos que abrir el oído espiritual y decir, Señor, ¿estoy bien yo delante de ti? ¿Qué es lo que me está estorbando para no agradarte? Porque por encima de toda persona quiero agradarte a ti. Porque buscamos la aprobación de los hombres o la de Dios. Yo busco la aprobación de Dios. Dios va a confirmar por gente del Espíritu y madura si estoy agradando a Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu si estamos caminando en orden. Pero
la meta nuestra tiene que ser agradar al Señor por encima de todas las cosas. El apóstol Pablo dice, sea que durmamos o que vivamos, queremos agradarle a Él. ¿Tú a quién quieres agradar? Mucha gente está frustrada porque hace cosas por sus hijos, hace cosas por su madre, por su padre, por su familia, por su esposo, por su pareja, y muchas veces se siente que no lo valoran, que no lo reconocen, que no lo agradecen, que no lo celebran. Porque te estás equivocando. Nosotros, dice la Biblia, que con toda nuestra mente, nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestros recursos, nuestro tiempo, tenemos que primeramente agradar y amar al Señor. Porque entonces Él se va a encargar que aún aquellos que son enemigos del propósito de Dios para nosotros, van a estar en paz y complacidos con nosotros aunque no nos aman. Porque Dios se encargará de darnos gracia delante de ellos. Pero si tú le quitas la gloria a Dios, como hizo Elí, y empezó Elí a justificar a sus hijos y a menospreciar al Dios que servía, ¿sabes cómo terminó? Desechado, muertos al mismo día los tres, los dos hijos y él. Porque él estaba para glorificar a Dios y él no lo hizo. Él le dio más crédito a sus hijos que a Dios. Eso es un pecado de muerte. Cuando tú ves que la gente idolatra, no puedo ir al culto por mi nieto, no puedo ir al culto por mi esposa, no puedo ir al culto por el fulano, por el perro, por el enano, porque ahora, porque usted sabe, pastor, yo sé todo. El que no sabe eres tú. Que Dios tiene que ser primero. Dios primero. Como dicen en Argentina, segundo Francia. Pero primero Dios. Vamos a Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mira que el enemigo es un maestro poniendo tropiezo, ¿eh? Pero los que aman la ley de Dios, los que aman la palabra, nunca tendrán tropiezo, porque la palabra te enseña provechosamente el camino que debes andar. Entonces, ¿tú sabes por qué tenemos seguridad de que no vamos a caer? Jamás. Porque amamos la ley del espíritu de vida que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando tú abrazas la palabra de verdad, Salmo 119, 165, cuando tú abrazas la palabra de verdad, esta te hace libre. Cuando tú abrazas la palabra de verdad, tú abrazas la vida abundante, que es la vida del espíritu. Entonces, cuando tú estás en ese canal, tú estás en esa dimensión espiritual, en esa gracia que Dios nos da de vivir por el Espíritu según la palabra, hay un montón de cosas naturales, demoníacas y carnales de los hombres que no te alcanzarán. Aunque el diablo lo intenta, no tiene ocasión contra tu vida, porque tú estás avisado por la palabra. La Biblia dice que el avisado ve el daño y pasa de largo, mas el necio, el que no obedece el consejo, cae y pasa por ese dolor o pasa por esa tribulación que el enemigo sembró. Entonces, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tú quieres ser guardado de todo tropiezo del enemigo, de la gente mala, del que dirán, de la gente que quiere coartar tu libertad, que quiere condicionarte, que quiere limitarte, que quiere manipularte demoníacamente. Pues tienes que amar la ley. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libra de la ley del pecado, de la condenación y de la muerte. Eso lo dice Romanos capítulo 8. Entonces, vamos a la palabra rápido. Dice, Jesús le dijo a los discípulos, Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel, porque vienen los tropiezos. El enemigo usa personas para traernos tropiezos. El enemigo usa muchas formas de hacernos desfallecer en el camino, de desalentarnos, de desilusionarnos. Satanás querrá usar hasta pastores, querrá usar personas que tú respetas, gente de tu círculo más íntimo, familiares, amigos. El diablo va a usar gente para hacerte retroceder en tu fe, para que tú no te ilusiones, para que tú no creas, para que tú no obedezcas el Evangelio, porque el negocio del diablo es matar, hurtar y destruir, mas Jesús vino a deshacer las obras del diablo, y por medio de la ley que establece Jesús, por medio de la verdad, tú eres libre de toda artimaña de error y de todo lo que Satanás quiere sembrar contra nuestras vidas. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios.
Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. La gente que no conoce a Dios, una de las características es que es un estorbo para aquellos que corren la buena carrera de la fe. La gente que no conoce a Dios, porque hay gente que conoce los coros, conoce los días de culto, conoce la silla donde se sienta, conoce el sobrecito, conoce la canción, conoce la oración, conoce el nombre del hebreo, pero no conoce a Dios. Y una cosa es conocer a Dios, y otra cosa es conocer la liturgia, o conocer todo digamos así, la dinámica de culto. Yo siempre digo que a mí Dios no me llamó a hacer culto. Dios me llamó a mí a servir en espíritu y en verdad. El culto es una cosa más entre tantas cosas. No es que el culto no es importante, porque es el momento donde nos reunimos como iglesia y expresamos la gloria a Dios. Pero tú lo que eres no lo eres en el culto, lo eres ahí afuera. Entonces, el culto no te justifica de cómo vives ahí afuera. ¿Entiendes? Hay mucha gente que hoy no está en el culto por cómo vivimos ahí afuera. Hay mucha gente que no quiere saber nada con Cristo, ni con la iglesia, ni con participar de un culto de alabanza, de adoración, porque nuestro testimonio de afuera, en vez de traernos, nos quita de la iglesia. Esa es la realidad. Tú en la iglesia no vas a echar a nadie, pero ahí afuera nuestro testimonio hace que muchos no se acerquen al Señor. Jesús denunció a los fariseos que eran una piedra de tropiezo, les dijo allí en Mateo 23, 24, les dijo, ustedes ni entran ni dejan entrar. Ustedes en vez de juntar, desparraman. Y Jesús dijo, el que conmigo no junta, desparrama. Entonces, eso es ser de tropiezo. Entonces, vamos a alguna lectura rápida y después vamos a ver cómo lo aplicamos en la vida diaria. Por ejemplo, Mateo 13:41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El Señor se va a encargar de separar el trigo de la cizaña. Tarde o temprano, Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los malos, a causa de los que hacen iniquidad, porque los buscarás y no los hallarás, pronto desaparecerán. Porque el hombre es como la flor del campo, que a la mañana está y luego no está. Imagínate los malos entonces, no habrá memoria de ellos. Pero del hombre justo, de la mujer íntegra, uno se acuerda, qué bueno que era esta persona, cómo me bendijo, cómo me enseñó fe, cómo me enseñó servicio, cómo me enseñó amor, cómo me enseñó humildad. Entonces no hay memoria de los malos, pero de los buenos sí. Acá el Señor promete que Él va a limpiar y va a librar al trigo de la cizaña. Mateo dice 23, pero Él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí. Jesús le está diciendo acá a Pedro, porque Jesús le dijo, tengo que ir a la cruz. Y Pedro lo quiso convencer para que Jesús no vaya a morir por toda la humanidad. Entonces Mateo 16, 23 dice, pero Él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Le llamó a su discípulo, a su amigo, a su hijo espiritual le llamó Satanás, porque la palabra Satanás significa adversario. También lo podríamos traducir estorbo del plan de Dios, o enemigo de Dios, o lo podríamos también llamar tropiezo a la obra de Dios. Entonces le dijo, en la cara le dijo a Pedro, quítate delante de mí tropiezo, quítate delante de mí estorbo, quítate delante de mí oposición, quítate delante de mí Satanás. ¿Por qué? ¿Cuándo se convirtió Pedro en Satanás? Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto la mira en las cosas de los hombres? Porque si juzgamos como hombres naturales, estamos siendo Satanás. Si juzgamos según lo que juzga el mundo, estamos siendo Satanás. Estamos siendo una oposición al juicio de Dios, como Dios dice. La palabra dice, no juzguéis por las apariencias, porque Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Así que si nosotros estamos juzgando por las apariencias, estamos en contra de cómo Dios juzga. Si nosotros estamos midiendo a la gente por lo que me representa y no por lo que son en esencia, estamos siendo de alguna forma utilizados por el diablo para menoscabar a alguien, para menospreciar a alguien, para, digamos así, excluir a alguien por mi prejuicio. Eso no es de Dios. El Señor tiene un espíritu de reconciliación y de justificación. El Señor tiene un espíritu de adopción, si no nosotros nunca hubiésemos venido a ser hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que estorba la obra de Dios?
los prejuicios, las formas humanas, carnales, la religiosidad, la incredulidad, la falta de amor, son todas piedras de tropiezo que dejan fuera del propósito de Dios las personas que fueron llamadas en Cristo para ser justificadas, reconciliadas, salvas y recreadas para la gloria del Padre. Entonces, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, Mateo 16:23, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y acá quiero que nosotros trabajemos para estos días que vienen. ¿Tú puedes ser santo, puedes ser santa en la mesa de Navidad? Sí. Primeramente, porque todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con una limpia conciencia. Si armaste el arbolito en casa, algún religioso te va a mirar de reojo y te va a criticar. Si no lo armas, alguno te va a decir, ¿y este que se cree tan santo para armar el arbolito? Si comes, ¿cómo vas a comer? ¿No es que este día es el día de la gula? ¿No es que el mundo no está celebrando a Jesús? Es el día del comercio. Si no comes, bueno, ¿por qué tiene que ser así? Porque siempre van a estar desconformes. El tema es que tú hagas lo que hagas con una limpia conciencia y como para el Señor. Entonces, ¿sabes qué? ¿Cómo sería como para el Señor? Lo que hago, cómo me visto, cómo me dispongo con los míos, lo hago diciendo gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo y por causa de tu Hijo esto me lo puedo permitir, de estar en familia, de compartir, de deleitarnos, de recrearnos, de decir tu nombre, punto. No hace falta hacer un ayuno o una peregrinación para demostrar a Dios que estamos agradecidos. Es dar gracias por todo. Entonces, si tú tomas los alimentos, tú te vistes, tú arreglas la casa y lo haces todo para la gloria de Dios, con alegría y con acción de gracia, tú estás glorificando a Dios, el Espíritu, porque así enseña la palabra. Así enseña la palabra. Entonces, ¿qué sería ser espiritual en Navidad? ¿Qué sería ser espiritual en este tiempo donde te mira el mundo, te miran los religiosos, te miran los ángeles, te mira la gran nube de testigos que tienes? Y si quieres agradar a todos, no vas a poder. Tienes que determinar agradar a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos se están liberando de culpa y condenación antes de tiempo? Que no se te atragante la comida. Mira, vamos a Romanos capítulo 14, verso 13. Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Acá no habla de la iglesia, acá deja a los vecinos chismosos afuera. Ahora somos nosotros. La veo de la hermana que se fue al campo antes de empezar el culto. Venía con 2 bolsas. Escuché ruido a vidrio, ampollas. El pavo era grande. El rosa, el de la gula y el hambre. Vale. Acá dice que no los juzguemos. Acá dice, deja que la hermana se coma lo que se quiere comer, métete en tu asunto. ¿Qué te importa a ti lo que va a comer la hermana? Esto me parece que no es un mensaje o una enseñanza, ¿no? Ahora van a ver qué profundo que es esto. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien que decidir no poner tropiezo. ¿Sabes cuál es nuestra responsabilidad? No juzgar y decidir no poner tropiezo. No juzgar y decidir no poner tropiezo. Vamos a decir que pasa mi esposa acá a cantar, o mi hija, para no ofender a nadie. Y por lo que sea, se le explota el botón del pantalón y se le cae. Puede pasar, hay que adelgazar. Imagínate, ¡pum!, se cae el pantalón. Porque le ha pasado a un predicador estos días y me viene la idea. El que está ahí, Leo, que está ahí, y mira a mi mujer, que se le cayó el pantalón aquí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que matar? ¿Lo tengo que echar de la iglesia porque ya vio? No. Tiene que no juzgar, intentar de no poner más tropiezo del que ya hay, por la vergüenza, por el decoro, por el asunto ese. La Biblia dice que nosotros debemos cubrir la desnudez. No hablo de la desnudez física, hablo de cualquier debilidad, cualquier situación que deja digamos, en ridículo o deja en evidencia a alguien. Nosotros tenemos que cubrir. ¿Cómo hace el Señor con nosotros? El Señor te acusa
El Señor te avergüenza, el Señor te condena, el Señor te exhibe públicamente y saca tu miseria adelante de todo el mundo, no. Entonces, tú tienes que hacer con la debilidad, con el asunto de otro, lo mismo que el Señor hizo contigo. Porque entonces en ese espíritu hay restauración. En ese espíritu hay gracia. En ese espíritu hay bendición. Pero si nosotros estamos dejando en evidencia, estamos condenando, estamos avergonzando y estamos ridiculizando, y no, esto fue un ejemplo, pero hay cosas que dejan a la gente expuesta a juicios innecesariamente. Los discípulos caminaban atrás de Jesús, Jesús predicaba, levantaba muertos, hacía milagros. Los discípulos tuvieron hambre un día y hicieron y agarraron unas espiguitas. ¡Oh! Lo vio un fariseo. ¿Pero cómo? Si dice que el sábado no se puede cosechar, pero si no estaba cosechando, estaba comiendo. ¿Pero cómo? ¿Que no se lavó las manos? Porque no estaban mirando los milagros, estaban mirando los defectos. ¿Qué es lo que miramos nosotros? Propongámonos no mirar lo que nos conviene para no ser de tropiezo y para no prejuzgar a otro, sino procuremos cubrir la desnudez. Procuremos cubrir, porque el Señor no vino a juzgar ni a condenar, vino a salvar lo que se había perdido. Vino a vestir la desnudez del hombre. Él fue despojado y fue colgado desnudo para que tú y yo seamos ahora cubiertos en nuestro pecado y en nuestra vergüenza. Entonces, esta enseñanza es muy profunda con el tema de lo que es estorbo, lo que es tropiezo y de lo que nosotros tenemos que guardarnos para no ser una excusa para que la gente se aleje del Señor. Mira, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Hay muchas cosas que al hermano lo puede hacer caer. Mira, Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Hay mucha gente que causa división. Mira, yo te voy a decir algo. Y esta es palabra de Dios, del apóstol del amor, el apóstol Pablo, y es una ley espiritual del Nuevo Testamento de la cultura del reino. Si una persona es nociva, si una persona es problemática, si una persona dificulta la unidad de la fe, si una persona no ama la unidad, ni la paz, ni el amor, ni respeta, ni se somete, pues esa persona es intratable. Esa persona hay que señalarla. Vamos a ver lo que dice acá. Señalar a esa persona. ¿Por qué señalarla? Porque tú quieres guardar la armonía que hay. Tú quieres preservar, quieres cuidar lo que hay. Entonces hay que llamar a la unidad de la fe. Hay que llamar a la paz. Hay que llamar al amor entrañable. Hay que llamar a la edificación mutua. Si algo se sale del diseño, se da una observación, se avisa, se dice, se intenta restaurar eso. Pero cuando la gente insiste, por el orgullo, por la iniquidad, por la costumbre, por la carne, por la maña, por los demonios, por lo que sea, decide no tener ese espíritu, bueno, que vaya y que se haga una iglesia en su casa. Pero tú no tienes derecho ni obligación de soportar la carnalidad de nadie. Porque cuando la Biblia dice que nos soportemos unos a otros es para la mutua edificación. O sea, sobrellevamos la carga, nos soportamos porque todos tenemos situaciones, pero no se puede estar una vida con un demonio y no querer ser corregido ni tratado y que me soporten porque yo también soy evangélico. Mira, aquí no. Y aquí lo dice Pablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Abrid los ojos en lo que es tropiezo. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y el amor es que guardes tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si tú andas con gente iracunda, tú te convertirás a ellos. Si tú andas con gente perversa, te convertirás a ellos. Si tú andas con gente que no tiene temor de Dios, te convertirás a ellos. Si tú andas gente rebelde, te convertirás a ellos. Yo no digo que nos tengamos que separar de gente que no es cristiana. Estamos hablando de gente que lleva años en la iglesia y ya se adecuó a esa maña y vive ya conformado a ese error y es tropiezo para muchos. Entonces tú tienes que ser sabio porque tú tienes gente que te está mirando también.
Entonces tú tienes que ser ejemplo de los que te rodean, de los que te observan, y un testimonio. Entonces, que otro pueda imitar tu fe y tu conducta, significa de que tú seas un observador de aquellas personas con las que tú pasas tiempo. Mira, 1 Corintios 8:13, por lo cual, vamos a hablar acá algunos asuntos que pueden ser tropiezo. Dijimos que para alguien puede ser tropiezo una determinada situación. A veces hay cosas que son ocasionales que tú no las buscas, no las provocas, pero puede ser un tropiezo. Tú ves algo que no tenías que haber visto. Tú te enteras de algo que no te tendrías que haber enterado. A ti te hablan mal de alguien que tú lo tenías por allá y ahora te hablaron mal y se te cayó el libro. ¡Pam! Cosas que son tropiezos. ¿Cuántas cosas hay que son tropiezos? ¿Por qué? Porque nos detenemos a escuchar o a juzgar lo que no fuimos llamados ni a juzgar ni a escuchar. Entonces, a mí solamente, dijo el apóstol Pablo, yo he decidido ir a vosotros no sabiendo más nada que a Jesucristo y a este crucificado. ¿Para qué te voy a contar otras cosas si tú lo que necesitas es conocer la verdad para que te haga libre? En otras palabras. Pablo no andaba chismeando a ver y qué había pasado con los hermanos. ¿Pero eran hermanos o no eran hermanos de Jesús? Pero entonces María, ¿lo buscaba y lo seguía porque lo quería o porque era el amigo? Y Marta, ¿viste cómo se llevaba con María? Vos nunca ves a Jesús hablando de eso. Vos ves a Jesús hablando del Padre. Vos ves al Espíritu Santo hablándonos de Jesús. Y vos ves al Padre hablándonos del propósito. Entonces, tenemos que enfocarnos en lo que nos edifica, en lo que nos conduce a toda paz, a toda prosperidad, a toda verdad y a toda justicia. Y lo que no suma para eso me lo saco de encima. Mira, yo he dejado amigos de muchos años, aún de la infancia, los he dejado a un lado porque no quisieron honrar a Jesús. ¿Tú has pagado el precio de dejar amistad de toda una vida por Jesús? ¿Tú has pagado el precio de alejarte de familiares cercanos, de hermanos, por Jesús? ¿Has pagado el precio de decir, mira, yo voy para allá, ¿para dónde vas tú? O acá nos separamos, porque yo voy allá. ¿Has pagado el precio de ese? Si no estás dispuesto a pagar ese precio, todavía no eres amigo de Jesús. Puedes servirte de la bendición, pero no eres amigo. Porque orfas, están llenas las iglesias de orfas, de la que te ves ahí se va. Pero Ruth hay muy poca. Y Dios nos llamó a ser como Ruth, no como orfa. Los que heredan son como Ruth, son fieles. Los que son como orfas son los que se adaptan mientras me sirven, mientras me conviene, mientras saco provecho. Y si no, me voy y me busco la suerte por otro lado. Eso no es cristianismo. Cristianismo es pagar un precio. Y sobre todo en honra al Señor y a lo que es de Dios. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, a mi hermano, no a mí, a mi hermano. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, jamás, por mi hermano. Entonces, vamos a ver musulmanes convertidos al Señor. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Bacon? No. Y vos sabés que eso le trae tropiezo a su conciencia. Entonces, a ti no te cuesta nada cambiar el menú por causa del hermano. Pero como te digo eso, te digo un montón de cosas. Por ejemplo, Nancy también tuvo una experiencia en Honduras, Mariela también la tuvo. Hay iglesias que con pantalones a la mujer no la dejan ni saludar. No le dan crédito ni como ser humano, porque tiene pantalón. Y en otras iglesias porque no tenés el trapito a la cabeza. Pero como nosotros tenemos que madurar, amar y respetar donde vamos, aunque no sea problema mío, dice, yo me someto. Porque para mí no es un problema. Es una bendición tener comunión en ese momento con mis hermanos, que tienen tantos prejuicios, pero si yo logro meterme entre todos esos prejuicios y ser aceptado por ellos, por ahí le puedo transferir, por ahí le puedo llevar una palabra de libertad, le puedo llevar una palabra de salud. Pero si los prejuicios, las cosas externas nos separan y digamos así, nos crean un conflicto, ¿y dónde está Cristo entonces? Entonces tenemos que aprender a bajar la guardia y aprender a escuchar lo que al otro le incomoda y a lo que al otro también le trae el problema, para yo poder llevarle. Yo sé que tengo un mensaje, yo sé que tengo una medida de gracia, yo sé que tengo un depósito dentro mío. Entonces yo no puedo caer en tonterías de que por cosas externas me voy a privar de transmitir el Evangelio de Cristo. A todos nos tenemos que hacer todo. Dice que Pablo se hacía todo. Dice que Jesús vino a servir
en la ley. Como judío vino a servir a los suyos y aún así le negaron. Imagínate si venía como gentil Jesús. Y tú quieres como iglesia que te reciban de otra religión, de otra cultura, de otro grado, cuando nosotros no estamos dispuestos a morir a nada, no estamos dispuestos a ceder nada, queremos tener razón en todo, queremos que nos acepten como somos, pero no aceptamos a nadie como es. Y siempre donde yo vengo era mejor. Pues haberte quedado ahí. Porque, mira, si nosotros tenemos la mentalidad de embajadores del reino, tú llevas, tú portas algo de parte de Dios, pero donde vas, tú no puedes llegar pateando la bandera. Tú tienes que llegar con respeto, porque hay algo establecido. Y si tú quieres establecer algo más alto, primeramente tienes que respetar eso, servir dentro de eso, para entonces exponer lo que tú llevas. Pero no podemos imponerlo. Porque para que algo se establezca, tiene que haber un vacío. ¿Y sabes cuándo la gente se vacía de su argumento para recibir una novedad? Cuando ya esté gracia. Entonces, por discutiendo de religión nadie se convierte. Pero cuando ven por el buen testimonio, por las buenas obras, vas a convencer al otro. Dice la Biblia, Pedro dice acerca de los esposos con la esposa. ¿Qué le dice a la esposa? Ustedes sirvan a su marido como al Señor. Ámenle, sopórtenlo, hónrenlo. Porque entonces van a ganarlos. No lo van a ganar queriendo mandar, queriendo gritar, queriendo manipular. No, lo van a ganar honrando y sirviéndole. Lo dice Pedro. Y es una realidad. El amor vence. El amor vence. La religión mata. El conocimiento envanece. Pero el amor vence. Entonces, si nosotros queremos ganar a alguien, amémoslo. Y amar es soportar, y amar también es ¿qué? Es, de alguna manera, tratar de entender desde la cosmovisión de esa persona. Y es difícil que nosotros podamos ser aceptados con un mensaje sobrenatural si en lo natural chocamos. Mira, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, hay cosas que puede ser tropiezo a alguien. Decía una evangelista muy famosa, no la voy a nombrar porque después tengo que andar editando. Decía una evangelista muy famosa, decía que iba a predicar ella a un lugar, ella llevaba aretes, llevaba anillos de oro, iba en pantalones. Y le decía, los hermanitos le decían, hermana, por favor, trate de ser un poquito más austera, no, porque hay muchos niños. Bueno, el próximo año otra vez, hermana, por favor, sáquese los aretes, sáquese el oro, póngase un vestidito, sáquese el pantalón, porque hay muchos niños. Bueno, al otro año otra vez, hermana, por favor, como le dijimos la vez pasada, usted ya sabe que aquí la gente no lo toma bien, son niños. Y un día se cansó la hermana. Y dijo, bueno, ya verán cuando crezcan, porque yo no puedo estar conformando a todo el mundo, yo tengo mi libertad. Y tenía razón. O sea, ¿por qué tú te tienes que disfrazar de lo que no eres porque los otros son niños? Un año puede ser niño, 2 años, 3 años, pero ella ya se envejeció y el otro sigue siendo niño. ¿Cómo puede ser? Entonces, es verdad que a veces uno tiene que ceder, pero no puede vivir la vida cediendo tampoco. O sea, apresúrense a crecer. Por lo cual, si algo es tropiezo para tu hermano, dice, trata de no serle ocasión de tropiezo. ¿Qué sería el tropiezo para ti? Mira, yo fui a estudiar evangelismo con un pastor español que era una eminencia el hombre, ¿no? María lo conoció, Cristina también lo conoció, Antonio, y era una eminencia ese hombre. Pero ese hombre nos quería enseñar algo práctico, que no lo puedo decir de acá, porque no lo puedo decir de acá como él lo dijo, pero era un hombre que todos lo teníamos como un Dios. Entonces íbamos a un colegio secundario donde María estudiaba, que la iglesia enseñaba ahí evangelismo. Era un taller de evangelismo, un seminario de evangelismo. Y el hombre estaba enseñando en un pizarrón y dice, ahora van a ver lo que hay en sus corazones. Y el hombre hizo así y le llamó al excremento de la mosca, le llamó caca. Se desvanecieron todos, porque todos lo tenían allá, todos allá, viste, le tocaban el manto, se lo besaban, porque el hombre era una eminencia. Cuando dijo una palabra, que ellos la dicen a cada rato, pero dijo una palabra, ¿y vieron lo que hay en su corazón? ¿Vieron lo que hay en su corazón? Porque ustedes idolatran a la gente, le dijo. Nos dijo, yo estaba.
¿Por qué a ti se te cae un ídolo, una cosa tan sencilla, cuando tú lo dices todos los días? Porque tú no estás expuesto, el que está expuesto es él. Si todos fuéramos expuestos, si a todos nos siguieran en vivo y en directo para la televisión, ¿cuánto duramos agradando a la gente? O sea que nosotros siempre estamos mirando a los otros, no estamos mirándonos a nosotros mismos. Esa es la verdad. Si algo le es tropiezo a mi hermano, tratemos de no hacerlo. Pero mi hermano también tiene que aprender que si él es ofendible, los demás que lo rodean también se pueden ofender. Porque no estamos para agradar al ofendible solamente, estamos también para considerar que los demás también tienen derecho a ofensa. O tienen la debilidad de ser ofendidos pronto. Entonces todos nos ofendemos, porque no hay nadie que nos ofenda. Todos ofendemos. Pero tú tienes la misma manera de reconocer cuando tú estás ofendiendo. ¿Cuánta es la gente que sabiendo que ofende pide perdón? ¿Cuánta es la gente que sabiendo que ofende pide perdón? ¿Me ofendí? No, y no se mira. Y no, y que sí, viene a la iglesia, no se saluda, no se besa, no se abraza, no se soporta, por no dar lugar a decir me equivoqué, fui injusto contigo. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Eso es un demonio de orgullo. Ese es el espíritu próximo a traer división. Porque al no reconocer, crece eso, se multiplica la maldad. Porque no hay humildad para pedir perdón y para reconocer y confesar que es un pecado. Porque una cosa es fallarle a la gente porque somos humanos y otra cosa es saber que te lo están diciendo en la cara, que tenés maldad y seguís en la tuya porque querés ganar. Pero ¿sabes lo que te digo? Que Dios va a juzgar eso. Porque no se lo estás haciendo al hermano, se lo estás haciendo a Cristo. Porque acá todos somos de Dios. Entonces, si vos me decís, pastor, esto a mí me ofende, esto a mí me ridiculiza, esto a mí me sienta mal. Mira, hay personas que fueron muy heridas en el mundo. Personas que su dignidad fue rebajada a la nada. Entonces uno a veces quiere hacer un chiste, y ese chiste, que lo que para ti es gracioso, para otra persona puede ser una herida de muerte. Y a veces no somos conscientes de eso, de que no todos tenemos la misma estatura. Tú a mí me puedes decir gordo, pelado, narigón, lo que quieras, que a mí no me vas a ofender. Yo ya lo tengo resuelto. Porque le toqué en el amor propio, y vos no sabés las heridas que la gente tiene. Entonces a veces lo podés hablar, porque la gente está traumada, está defectuosa, está enferma, está con miedos, con vergüenzas, con traumas. Entonces por ahí una vez a Dios lo quiere tratar, le quieres descubrir el bicho y te usa. Pero mira, los chicos te dejaron allá abajo, se le vino el mundo abajo. Pero si es verdad, se me dio 1,20 m. Pero lo ofendí, no me lo dijo, pero al otro domingo respondió, vino con 2 tacos abajo de los zapatos. ¿Por qué? Porque son cosas que están en el corazón del hombre. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Yo creo que esto es muy difícil ahora. Mira esto. Esto es un desafío muy, muy fuerte. 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo. Mira. Sí, no se fue. Dice acá la palabra. 1 Corintios 10:32. ¿Cuántos están entendiendo la idea de lo que les estoy queriendo decir? Porque el Señor, mira, el miércoles a la mañana estaba yo en mi casa y el Espíritu Santo me dijo, bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Me lo dijo el Espíritu Santo. Entonces, una cosa es tener tropiezo en Cristo y otra cosa también es ser de tropiezo a los hermanos en Cristo. Entonces acá estamos hablando de no ser de tropiezo y lo que puede ser tropiezo para alguien que está en Cristo y aún estando en Cristo sea tropiezo. Mira, 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Bueno, ¿cómo hacemos ahora? Fíjate, para no ser tropiezo a un judío. Por ejemplo, un judío no mezcla leche con carne. Un judío el sábado no hace nada. Un judío no se compra ropa de plástico, de mentira. Un judío no se hace tatuaje, no se rapa la cabeza, ni se corta la barba. O sea, tenemos que andar todo barbudo así. Aparte, si querés agradar a los gentiles, no tenés que hablarle de su cultura. Están demoniadas la mayoría, pero no le toques su país, su cultura, su comida, su música, porque todo es más lindo allá. Todo es más lindo allá.
¿Y qué más? Tampoco ofendas a la iglesia de Dios. Porque cada uno tiene su Dios. Cada uno tiene, no, pero no hablo del Dios creador, hablo de sus dioses acá abajo. Cada uno tiene su ídolo, su orgullo, su reputación. Nosotros somos de allá. ¿De qué denominación? De esta denominación. Como que nos vamos a pechar entre nosotros, porque uno tiene un Jesús más grande que el otro. ¿No? Pero ese espíritu es del mismo diablo disfrazado de fe. Y vamos a ver algo, porque la fe puede ser un tropiezo. Mira, tu fe y mi fe, según la Biblia, puede ser un tropiezo. ¿Cuándo puede ser un tropiezo? Cuando tú avergüenzas a uno que no pudo creer, porque no se le reveló, y tú te crees que eres más porque tú sí pudiste creer. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Lo vamos a leer ahora. Tienes tu fe, tenla para contigo. La fe que tú tienes no es para discutir con nadie. La fe que tú tienes es para mostrar por las buenas obras y por la fe en lo efectivo que es el Evangelio. Vamos a decir que alguien no cree en demonios. ¿Cómo hago yo para hacer libre a una persona de demonios que no cree que existen demonios? Si yo le empiezo a insultar porque no cree como yo creo. ¿Cómo hago yo para explicarle a alguien, por ejemplo, que un principio de la palabra que ella no cree y ridiculizándolo? En vez de hacerle ver por las escrituras y abrir el entendimiento. Y decir, mira, Dios te va a revelar esto porque Dios ama la verdad en el secreto. Y Dios, si tú buscas en verdad la justicia de Dios, Dios te va a revelar que esto también es palabra de Dios. Pero no podemos ridiculizar a nadie que no crea como nosotros creemos. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Cuando nosotros damos ocasión de tropiezo, toda la verdad que tenemos adentro se agúa. Porque hemos sido de tropiezo. Y esto es una responsabilidad que tenemos. ¿Tú quieres que tu reputación y tu testimonio sea de beneficio a otro que te reciba en el amor de Dios? Tienes que tratar de que lo que tú conoces y lo que tú sabes y lo que tú eres no sea un problema para aquellos que necesitan recibirte y conocer lo que a ti se te reveló. Entonces, a veces es preferible perder una batalla para que Cristo gane la guerra y no hacer guerra santa para tener razón, donde el que pierde es el Señor. Porque hay personas que son estorbadas por la actitud orgullosa y religiosa de mucha gente que son extremistas del Evangelio. Son cara pintada, no son gente que están engendrando a hijos e hijas de paz, sino que van a ser personas que son como los Barrabás evangélicos, los que engrosan el grupo del tumulto. Porque están dispuestos a renegar y a pelear con todo el mundo por una razón. Y yo era así también, ¿eh? No te estoy diciendo que no. Pero una cosa es tener celo por las cosas de Dios y otra cosa es querer tener razón siempre. Entonces, el aprender a escuchar la razón por la cual la otra persona tiene un argumento también es bueno, porque tú aprendes también hasta de los errores de otro. Porque nosotros le decimos al musulmán que se convierta al Señor. ¿Tú te preocupaste para conocer su fe? ¿Nos preocupamos nosotros para leer el Corán? ¿Sabemos nosotros por qué ellos creen lo que creen? ¿Sí o no? No lo mueve cualquier cosa. Vale, pero ¿por qué creen lo que creen? Tienen argumentos. Entonces tú tienes que conocer los argumentos para deshacerlos por la palabra. Pero no puedes discutir, a pelearte a machete en un hilo de alambre en el 10º piso, porque vas a caer. Entonces a veces no caemos en el sentido de no podemos alumbrar a otros porque nosotros mismos no estamos queriendo tampoco ver su realidad. Jesús habló con la samaritana en el pozo y le dijo, mira, no es este monte ni el otro monte. Tú dices que es el monte, pero ya no es el monte. Pero él le escuchó y le respondió conforme a su manera. Y vamos acá a lo que dice Romanos, y oramos y terminamos. Mira, en Romanos, en el capítulo 14, dice la palabra del Señor. Yo quiero darte la idea esta con todo lo que te estoy diciendo. Que hay cosas que son tropiezos, muchas veces para nosotros como cristianos, pero también nosotros producimos tropiezo en otros, porque no estamos caminando en la legalidad de la palabra.
Mira lo que dice Romanos capítulo 14, verso 1. Leemos estos versículos. Dice, habla de los débiles en la fe. Una persona que es débil en la fe, igual es salva. Una persona que es débil en la fe, igual es hija de Dios. Porque por fe andamos. Unos han desarrollado más fe, otros tienen menos fe. Pero si tú tienes fe como un grano de mostaza, dice Jesús que te alcanza. Te es suficiente tener la fe como un grano de mostaza, como un grano de pimienta. La fe te es suficiente para ser salvado y para llamar las cosas que no son como si fueran y para decirle a ese monte que se establece delante tuyo, quítate y échate en la mar. Porque Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, o sea, puedes tener más fe o menos fe, pero si tienes fe, tienes la sustancia necesaria para obtener los milagros y palpar el poder de Dios en tu vida. Mira, Romanos capítulo 14, verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibir al débil en la fe, pero no para discutir, sino para acrecentarle la fe por medio de tu testimonio, para motivarlo a que desarrolle un carácter de fe, para que vaya en aumento su fe, no para la fe que tiene pisoteársela o ridiculizarlo o mostrarle que no sabe nada o que no conoce nada o que como en tantos años no creyó, porque hay personas que no les fue revelado. Y saben que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios, y si esa persona no tuvo oportunidad de congregar o no tuvo alguien que lo adoptó como un discípulo espiritualmente, alguien que lo instruyó, que tuvo fe porque Dios lo llamó, pero no tuvo la oportunidad de desarrollar su fe, por eso no es hijo de Dios. No. Acá dice, tú recibe al que tiene poca fe, pero no para pelearte a ver quién cree más, sino para qué. Porque dice, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Entonces hay personas que aplican la fe en las cosas que no tienen demasiado sentido, pero bueno, su conciencia le marca una conducta o un hábito y tú tienes que respetar eso. Y lo vamos a ver acá, porque dice, el que come no menosprecia al que no come. Entonces, ¿pero cómo? ¿Se puede comer cerdo? Sí, se puede. En el Nuevo Testamento no está prohibido. Tú no quieres comer cerdo, no comas cerdo. ¿Se puede tomar un vaso de vino en un asado? Mira, si a ti te es un problema, un vaso de vino no lo tomes. Pero no juzgues al que no fue un borracho y le gusta comer un asado con un vaso de vino, porque no es tu problema. Porque la Biblia dice no te embriagues, ni con vino ni con sidra, no dice no lo pruebes. Entonces, hay un montón de gente que es radical y es religiosa y persigue a los que no piensan como ellos, pero la Biblia no dice así. La Biblia marca que todo en abuso es pecado. Todos los extremos son pecado. Pero no es todo malo. Y lo vamos a ver ahora. No menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Si Dios recibió a alguien, ¿quién soy yo para excluirlo cuando Dios lo recibió en Cristo? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? ¿Está en pie o cae? Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, ¿por qué tú lo juzgas? Personas que están esperando que alguien le vaya mal para decir, viste, yo tenía razón. Dios lo juzgó. ¿Y tú qué sabes si Dios lo juzgó? ¿Tú qué sabes si Dios no quiere glorificarse en su tema? ¿Quién eres tú para meterte en el asunto de criado ajeno? Dice el apóstol Pablo. Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día. Hay evangélicos que no celebran la Navidad, hay evangélicos que todo lo ven pecado, todo lo ven mal, todo lo ven con un ojo raro, porque a ellos les fue enseñado así y ellos creen que tienen la verdad. ¿Pero quién te lo enseñó a ti? ¿Un pastor, una iglesia o te lo enseñó Jesús? ¿Te lo enseñó el Espíritu Santo o quién te lo enseñó? Porque muchas cosas que nosotros tenemos por verdades absolutas, después vas a la Escritura con revelación y te das cuenta que era dogma, que no era revelación. ¿Por qué? Porque en aquella iglesia se hacía así. Bueno, problema del que tenía la visión aquella. Pero tú abres la Biblia y ora al Señor, el Señor te pondrá paz o te mostrará que están equivocados en algunos temas, porque no todo lo que se predica es Biblia y no todo lo que se prohíbe o se permite es Dios prohibiendo o permitiendo, porque cada uno vive desde la cosmovisión que tiene. Pero la palabra es la que nos enseña.
Entonces mira, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días y cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de lo que le llama bueno y lo llama malo. Mira, por ejemplo, a mí no me gusta ir a la playa con nadie. A mí me gusta ir a la playa con mi esposa, ni siquiera con mi hija me gusta ir a la playa. No me gusta. ¿Por qué? Porque la tengo que ver semidesnuda y no me interesa. Entonces yo de playa no soy. Cuando voy con mi esposa vamos a un río y vamos a un río donde no hay nadie. Porque yo si quiero estar en paz, en mi conciencia, es inevitable que si yo voy a la playa y me tiro ahí la sombrilla entre un montón de gente, sobre todo acá, que hacen tople y un montón de cosas, no me diga que yo puedo estar en orden, con una limpia conciencia, viendo a las chicas semidesnudas y algunas desnudas. ¿Es normal? No. Entonces, ¿qué hago? Yo evito eso. Yo conozco pastores que no van ni siquiera a un shopping. No van, porque la gente mala busca ocasión para inventarse causas, excusas. Entonces, hay muchos protocolos de reino que nos enseñan a nosotros a conducirnos. Entonces, tú no puedes estar en todo lugar, de toda manera, con cualquier tipo de gente, mezclado como uno más, porque si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que evitar un montón de cosas. Y quiero decirte que yo no se lo prohíbo a nadie que lo haga, yo no lo hago. Y tú me preguntas a mí, ¿qué me conviene? Mira, yo lo hago así porque yo no soy tan espiritual ni tan santo como para ver una mujer que pasa desnuda por el lado mío y no mirarla. Porque es normal, es natural que tú vas a mirar. Hay personas que le estás hablando a los ojos y le ves hasta la uña del pie, aunque no la estás mirando. Entonces, hay cosas que yo no voy a exponer. ¿Por qué? Porque no me es saludable para mi fe, para mi comunión con Dios. Entonces yo cojo a mi esposa, me voy a un río donde estamos solos o donde no hay nudismo y la paso bien un rato y ya está. Y si quiero ir a la playa voy a un horario donde sé que no hay nadie y me busco un rincón donde estoy yo con mi esposa un rato, me mojo y me vuelvo. Pero no me expongo. Entonces yo no le prohíbo a otro que lo haga, yo digo lo que yo hago. Entonces, si yo veo a mi esposa, por ejemplo, que se va a la playa y prácticamente se desnuda, delante de mi hijo, delante de unos hermanitos que van con mi hijo, de unos amiguetes, yo no lo veo normal. Y no es que estamos prohibiendo por religión, es que en la conciencia de cada uno está eso. Entonces, si a ti te es lícito delante del Señor, hazlo. A mí no me es lícito hacerlo. O sea, a mí no me gusta. Yo nunca me he metido a nada de mis hijos cuando eran chicos, nunca los he avergonzado, nunca los he expuesto en su intimidad, porque es una cosa que es muy sagrado, es muy delicado. Entonces nosotros tenemos que aprender decoro, orden, respeto, un montón de cosas que en el mundo era normal, pero hoy no es normal. Hoy somos cristianos, hoy tenemos que hablar, ¿cómo yo puedo ver una hermana semidesnuda y después venir acá y bendecirla, levantarle los brazos, orar por el Espíritu Santo? Pero hay pastores que se llevan a toda la congregación a la playa y están semidesnudos ahí todos, y él babeando. Hoy estoy en un harén de hermanitas. Es verdad, yo lo he visto. Entonces mira, uno hace diferencia, el otro no hace diferencia. Mira, cada uno conforme a su conciencia. A mí, mi conciencia no me permite, porque como te digo, yo no confío en mi carne. Y si tú confías en tu carne, puedes exponerte. Yo no confío en mi carne. Entonces, como no confío en mi carne, me guardo, porque el corazón, como dije, es muy engañoso. Mira, el que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día es todos los que guardan los días. Algunos celebran los cumpleaños, otros no. Acá en España celebran el día. Hoy es San Valentín, hoy es San José, hoy es Santa María. Bueno, nosotros como cristianos sabemos que eso no. Pero yo sí celebro mi aniversario de boda con mi esposa, sí le celebro el cumpleaños a mis hijos, sí celebro cualquier victoria de mis hermanos, sí me gozo con los que se gozan, sí me parece importante reconocer una gracia, porque el Señor no nos prohíbe eso. Estamos celebrando vida, estamos celebrando logros, estamos poniéndonos contentos con la alegría del otro. Entonces, no es un problema celebrar algo. Por ejemplo, los testigos de Jehová no celebran nada, porque no está bien celebrar para ellos. Bueno, yo sí celebro, porque para mí las cosas buenas son de celebrar. Dios, cuando creó, dice que vio que era bueno, se alegró de gran manera y lo bendijo. En otras palabras, lo celebró. Cuando Jesús nació,
los ángeles hicieron fiesta. Cuando un pecador se arrepiente y recibe a Jesús, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Entonces, si los seres espirituales y Dios celebra, ¿por qué no voy a celebrar yo? Algo bueno, que ver algo bueno no es de cada rato ni de todos los días. Entonces tenemos que aprender a tener el Espíritu de Dios, la condición como Dios toma las cosas. Vamos terminando. Mira, ninguno de nosotros vive para sí. Romanos 14, 7. Ninguno de nosotros vive para sí. O sea, tú eres una ofrenda de Dios, una ofrenda encendida. Tú eres un fruto de justicia para Dios porque eres el logro de Cristo. Tú eres, digamos así, una adquisición por la sangre de Cristo. El Señor te compró, te redimió, te hizo suyo. Entonces, lo que somos por la gracia de Dios. Entonces, ¿tú te crees que Dios te quiere ver triste, religioso? ¿Tú te crees que Dios te quiere ver sin ganas de celebrar nada, sin gratitud, sin alabanza, sin testimonio? No. El Señor nos quiere ver agradecidos, nos quiere ver, satisfechos. Si tú amas a alguien, ¿cómo lo quieres ver? Si tú haces algo por alguien que amas, ¿cómo quieres que lo reciba? Eso que haces por él o por ella. Pues cuánto más el Señor lo que hizo por medio de Cristo lo quiere que lo aprovechemos bien, que lo disfrutemos y que lo celebremos. Entonces, celebrar en la Navidad, por ejemplo, es estar agradecido con que Dios haya enviado a su Hijo por cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros vive para sí mismos, ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, ¿para qué? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser así Señor de todos, de los muertos como de los que viven. Jesús lo que padeció, lo padeció para todos. Y Dios quiere que lo que tú vivas, lo vives para Él. Y que no estés condicionado por el pensamiento de terceros. Que no estemos nosotros coartados en nuestra libertad por lo que otro decide, piensa o juzga. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Verso 10 de Romanos 14. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué vamos a comparecer? Para dar cuenta de cómo nosotros nos hemos conducido en prejuicios o en misericordia. Entonces, vamos a decir, una mujer queda viuda, o sea, todos empiezan a mirar a la viuda, a ver cuánto le dura el luto, a ver si anda por ahí, déjala, ella ahora es libre. Y si ella decide casarse, porque es mejor casarse que estarse quemando, ¿a ti qué te importa? Pero la gente se mete en todo. La gente se mete en la decisión de los demás, en la vida de los demás. Entonces, cada uno vive para Dios y dará cuenta delante de Dios de sí. Nadie va a dar cuenta por mí, yo daré cuenta por mí, tú darás cuenta por ti delante del Señor. Entonces, yo te puedo decir lo que conviene, lo que la Biblia dice, yo te puedo decir lo que la Biblia enseña, pero en definitiva cada uno decide a quién agradar. Entonces, el mensaje de hoy es, ¿para quién vivimos y a quién pretendemos agradar, sino el Señor? Entonces, si yo quiero agradar al Señor, en muchas cosas que quiero agradarle, puede que otros no me entiendan. Termino con esto, mira. Yo les conté acá que nosotros siempre hemos sembrado y hemos honrado a los hombres de Dios. ¿Por qué tú juzgas la motivación de otro y no miras tu motivación por lo cual no haces la voluntad de Dios? Hay personas que dicen a otros, no diezmes. Hay personas que dicen a otros, no des, que no te tomen de tonto, no ayudes a nadie, no bendigas a nadie, no llevas a nadie a tu casa. Cuídate de la gente porque la gente, mira, lo que la gente haga está conformado a su corazón. Yo lo que hago, lo hago porque el Señor me manda a hacerlo. Tú me puedes pagar mal, pero Dios me va a pagar bien. Porque no lo hago para ti, lo hago para el Señor. Y si hago algo por alguien, es porque lo amo. Y el amor todo lo sufre también. Y todo lo soporta. Y todo lo aguanta. Por amor, tú aguantas cosas que no te gustan. Entonces, no juzguemos la motivación. No seamos tropiezo para aquellos que tienen en su corazón buena disposición para Dios. Tampoco. Hay muchas cosas que nos dejan fuera de bendiciones tremendas que Dios tiene, porque tropezamos en las tonterías, en las cosas externas que se ven. Pero el que conoce los corazones es el Señor. ¿Qué quiero decirte? Termino con esto, mira. Jesús advirtió, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, que tú no veas defecto en Jesús, no veas ninguna ocasión para no servirle. Número 1. Número 2, guárdate
de que en tu corazón haya tropiezo en cuanto hacia los demás, de no hacer lo que Dios te manda hacer, porque tú estás decepcionado por las personas. Entonces, hay personas que tuvieron fracaso sentimental y ya no creen en ningún hombre o en ninguna mujer. Mira, arregla tu corazón con el Señor, porque el que te la pierde eres tú. Tú no puedes ahora vivir como Mical, encerrada pan y agua hasta los días de tu muerte porque algo no te gustó. Tú no fuiste llamado a la esterilidad, tú fuiste llamado a una vida abundante. Entonces, si hay algo que es tropiezo, arregla cuentas con Dios y Dios te va a dar una nueva oportunidad de rehacer tu vida. Y tú no puedes dejar que una raíz de amargura te prive de recibir gracia de parte de Dios en ningún área. Entonces, termino con esto. Mira, muchas cosas que no alcanzamos tienen que ver por los tropiezos que el enemigo trae y que nosotros nos permitimos. Entonces tenemos que aprender a observar qué es lo que está deteniendo la bendición. Los prejuicios, tenemos que aprender a guardarnos de nuestro propio corazón que es traicionero, tenemos que aprender a tratar de no cambiar el discurso porque a alguien no le agrada, voy a dejar de pensar y de vivir como entiendo que tengo que hacer porque alguien no lo entiende. Cuando yo llegué acá, y con esto termino, llegamos acá con mi esposa desde el año 2001, nos fuimos a vivir a un piso, aquí en Vilanova, a los 6 meses que estábamos viendo la casa de mi suegra. La primera oportunidad que tuvimos, alquilamos un piso y fuimos a vivir un piso sin muebles, sin nada. Yo le dije a mi esposa, nosotros vamos a ir a nuestro piso y vamos a hacer un altar para Dios. Y no éramos pastores, no éramos pastores todavía. Y fue en el 2003, en el 2002, perdón. El día de San Juan nos mudamos, nos fuimos, en el 2002 nos mudamos. ¿Sabes lo que teníamos en el piso? Teníamos un colchón en el suelo, una nevera, una lavadora y una tele que compramos y no teníamos más nada. Y nos fuimos ahí para empezar de cero, porque veníamos de vivir en la casa de mi suegro, que estábamos recién llegados. Y cuando estábamos allí, el Señor me reveló que el que entraba en pacto con Él se iba a glorificar. Me lo dio en una visión. Desde entonces nosotros empezamos a caminar en siembra y en cosecha. ¿Saben la cantidad de gente que se burlaba, que me venía a decir, no, pero eso no es, no, pero cuídate? Mira, yo hasta hoy sigo cosechando. Los que me decían así, nunca ven nada sobrenaturalmente. Gracias a Dios que no me dejé condicionar por lo que otros pensaban. Siempre que Dios ponga en tu vida una guía, una dirección, una inspiración, una revelación, tú vas a encontrar que la mayoría de la gente no está de acuerdo contigo. Hazlo de toda forma, porque no es lo que la gente aprueba, sino lo que Dios decide que es la manera de bendecirnos. Por eso la comunión íntima con el Señor nos va a enseñar cosas que la gente no te la puede enseñar. Solamente aquellos que tuvieron la intimidad con Dios. Hay estrategias, hay maneras, hay llaves que Dios nos dio que solamente te las puede enseñar el Señor en la intimidad. Y así hemos visto tantas cosas con mi esposa desde el tiempo que decidimos poner al Señor primero. Gente que se nos endemonió, gente que nos traicionó, gente que nos difamó, gente que se abusó de nosotros, gente que nos persiguió, pero sigamos sirviendo al Señor de todas maneras. Porque nosotros lo hacemos para el Señor y el que paga es el Señor. Nunca Dios nos va a defraudar cuando nosotros no hemos encontrado tropiezo a la hora de obedecer lo que el Espíritu Santo revela. Entonces yo quiero decirte, oremos para que el Señor te muestre lo que es tropiezo a tu bendición. Hay tropiezos que son de fuera, hay tropiezos que nacen del corazón, hay tropiezos que trae Satanás, hay tropiezos que nosotros nos permitimos por convivir con esas piedras de tropiezo y nunca decidimos sacarla del medio. Yo no voy a dejar que nada se interponga entre Dios y mi casa, entre Dios y esta iglesia, entre Dios y mis hijos, entre Dios y mi esposa, entre Dios y ustedes, siempre y cuando yo lo vea. Pero tú tienes que decir, Señor, yo no me lo voy a permitir, no me voy a dar el lujo de aguantar cosas que a la larga pueden ser un lazo o un tropiezo. Y hay muchas cosas que se pueden constituir en lazo o en tropiezo cuando el Señor dice, deséchalo, porque yo ya lo deseché. Olvídate de aquello y no vuelvas ahí. Sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y cosas de esas que el Espíritu Santo te guía a hacer. Que la gente no te la va a aprobar, pero que tú sabes que es una estrategia que Dios tiene para librarte de tantas cosas. La Biblia dice, si hubieses oído cuando te hablé, tu paz ahora sería como un río. A veces tenemos que obedecer aunque no entendamos. Y tenemos que dejarnos guiar
aunque no veamos, porque por fe andamos y no por vista, pero la palabra de Dios es clara cuando dice que no andemos por las apariencias, sino que juzguemos según es en verdad, porque el Espíritu nos da el discernimiento. El Espíritu te va a dar paz o te va a quitar la paz y te va a producir inquietud. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Aquella cosa que te trae paz. Cuando hay paz, es Dios el que te está diciendo por acá. Cuando no hay paz, hay un estorbo. Y ese estorbo, esa falta de paz, es Dios avisándote, mira, cuidado con esto, porque esto no es de Dios. Vamos a orar. Quiero darte libertad en esta tarde de que seas tú, según tu limpia conciencia, lo que Dios te permita. Si tu mente no te acusa, si tu conciencia no te acusa, mayor es Dios para justificarte. Si tu conciencia te acusa, mayor es Dios también para amonestarte. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos revele si lo que estamos aprobados o tenemos que cambiar. Amén.